Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Hoy hemos preparado un programa sobre un tema que quizás no reciba el grado de atención mediática que amerita, pero es un tema que afecta a un número importante de dominicanos y dominicanas y que hoy desarrollaremos. Es la situación de las personas con discapacidad en la República Dominicana. Y para desarrollar este tema nos preguntaremos: ¿cuál es la situación actual de las personas con discapacidad en nuestro país? ¿Cuáles son las normas que prevén derechos a favor de las personas con discapacidad? ¿Cuáles son las instituciones públicas encargadas de crear política pública para las personas con discapacidad? Este y otros temas los analizaremos y presentaremos en este interesante reportaje. Veamos. La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por tanto, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En diciembre de 2006, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, fue aprobada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Esta convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Actualmente, la República Dominicana, según datos oficiales, somos más de 1.160.000 personas con algún tipo de discapacidad. Eso significa una cantidad enorme y necesariamente deberían haber acciones, políticas públicas enfocadas en ese sector. Y cuando hablo en enfocadas me refiero a derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la diversión, y por eso trabajando en todos esos ámbitos. Por ejemplo, estamos últimamente trabajando el tema de que en nuestro país no hay transporte accesible, y son de los aspectos que estamos trabajando hace tiempo, tratando de sensibilizar, porque una persona con pocos recursos económicos que quiere estudiar para poder trabajar, si no tiene acceso al transporte, prácticamente tiene las puertas cerradas. Según el informe La Salud en las Américas 2002 de la Organización Panamericana de la Salud, algunas condiciones que favorecen el aumento de discapacidades en América Latina son el envejecimiento de la población, la desnutrición, los accidentes, el abuso de alcohol y drogas, la pobreza extrema, las guerras, la violencia social, el desplazamiento de grupos poblacionales y los desastres naturales. Además, se han incrementado las enfermedades emergentes, reemergentes y crónicas como causas productoras de discapacidades. Como indica el estudio, en Latinoamérica existen aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad. Probablemente más de un cuarto de la población total de la región se encuentre afectada directa o indirectamente por la discapacidad de familiares, amistades o miembros de la comunidad. La situación de las personas con discapacidad se caracteriza por extrema pobreza, tasa elevada de desempleo, acceso limitado a los servicios públicos de educación, atención médica, vivienda, transporte legales y otros. En general, su posición social y cultural es marginada y de aislamiento.
Continuamos con esta entrega de Contrapunto y con el desarrollo de este interesante reportaje sobre la situación de las personas con discapacidad en la República Dominicana. Continuamos. República Dominicana firmó en el año 2007 y ratificó en el año 2009 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promovida por la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda 2010, en el país de un total de 9.445.281 habitantes, 1.160.847 personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 12.3% de la población total. Según este censo, las discapacidades más comunes en el país son la discapacidad físico-motora, discapacidad visual, déficit atencional y discapacidad auditiva. Del total de personas con discapacidad, un 56.3% son mujeres y un 43.7% son hombres. El 8.1% se encuentran entre los 0 y 14 años. El 65.9% se encuentra entre los 15 y 64 años y un 26% es mayor de 65 años. El 55% de la población con discapacidad se concentra en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, La Vega y San Cristóbal. La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo indica que para el año 2012, un total de 354.358 personas estaban desocupadas y o no buscaban trabajo a causa de una discapacidad permanente. Son muchos obstáculos que nosotros nos enfrentamos y también sumamos la discriminación de que sufrimos las personas con discapacidad. Algunos niños que no son permitidos en los centros educativos, aunque ciertamente ha habido un poco se le ha abierto un poco más las puertas con el nuevo ministro Antonio Navarro, porque estamos en un diálogo permanente para que se ponga en práctica la educación inclusiva en República Dominicana y que personas con discapacidad también puedan trabajar como formadores o en puestos administrativos también en los centros educativos. Es decir, que en ese aspecto hemos avanzado un poquito, pero falta mucho por hacer, porque también tenemos muchos centros que no son accesibles para la población con discapacidad, que no tienen rampa, no tienen baño, que no están sensibilizados el personal docente o el personal administrativo de los centros, de algunos centros educativos. Aún se necesita más práctica para incluir a las personas sordas. Y para las personas, cuando piensan accesibilidad o información en lengua de señas, eso también no hay. También información para las personas ciegas hace falta. También capacitación para personas oyentes, porque creen que si tienen una discapacidad no pueden hacer nada. Los sordos pueden hacer todo. Los ciegos pueden hacer también. Ellos pueden llamar, pueden usar computadoras. Las personas que andan en silla de ruedas pueden hacer de todo. Pero es el sentir y el corazón para saber hacer eso. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad. En el año 2013, el Congreso Nacional aprobó la Ley sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley ampara y garantiza la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad y regula las personas morales sin fines de lucro cuyo objeto social sea trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Los principios que fundamentan esta ley son: respeto a la dignidad inherente a la condición humana, no discriminación, igualdad de derechos, equidad, solidaridad, justicia social, integración e inclusión, participación, accesibilidad. En el año 2016 se promulgó el decreto 363/16 que estableció el reglamento de aplicación de esta ley.
El artículo 24 de la ley creó el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, una institución autónoma y descentralizada con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera y técnica, rectora responsable de establecer y coordinar las políticas en materia de discapacidad. El CONADIS está adscrito a la Presidencia de la República bajo la vigilancia del ministro o ministra de la Presidencia. Esta institución tiene la misión de garantizar la igualdad de derechos, la equiparación de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad. Esta ley trae consigo muchos beneficios para la población con discapacidad, como son las cuotas laborales para personas con discapacidad. Esta ley contempla un 5% en el sector público y un 2% en el sector privado, además de que contempla cuotas de vivienda para personas con discapacidad, entre otros beneficios que la otra ley, la antigua 42-2000, no tenía. Es decir, que en ese sentido logramos que esta ley contemple estos beneficios y que vaya un tanto acorde con la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según la encuesta demográfica en Hogar 2013, de una población de 10.177.007 habitantes, unas 708.597 personas tienen algún tipo de discapacidad, representando el 7% de la población de la República Dominicana. De ellos, el 32.3% tiene problemas de carácter motriz, los que presentan males que les impiden levantarse, 23.4%, así como los que tienen discapacidad intelectual, 21.2%, y en los brazos, 19%. A estos les siguen las personas con discapacidad en los pies, 14.4%, y con discapacidad visual y auditiva, ambas con 13.8%. Según la encuesta, la principal causa de la discapacidad intelectual reside en una enfermedad de nacimiento, 37.8%, seguida de una enfermedad que tuvo, 32.4%. Estas dos causas ocupan cerca de 3/4, 70.2%, de los principales orígenes de la discapacidad intelectual en la República Dominicana. La zona urbana y la ciudad de Santo Domingo viven la mayor cantidad de personas que tienen alguna discapacidad, representando un 74% y 32.5% respectivamente. En mayor proporción, las personas que tienen alguna discapacidad se encuentran en las regiones Osama o Metropolitana, con 36.7%, Cibao Norte, 12.1% y Valdesia, 11.1%. Las regiones con menor proporción de personas que tienen alguna discapacidad son Enriquillo, con 3.6%, y El Valle, con 3.2%. El informe indica que la población de 30 años y más presenta mayor incidencia de discapacidad. Bueno, en estos momentos estamos ejecutando un proyecto del Ministerio de Cultura para la formación de personas con discapacidad en el área de pintura, en tela y artesanía. Eso es para la provincia de Santo Domingo. Nosotros por lo menos trabajamos aquí con la artesanía, principalmente la artesanía en alambre, en hacer por lo menos trabajos artesanales para turistas, todo es en alambre. Esta se llama por lo menos Artesanía La Vida del Caribe, que es prácticamente la vida cotidiana de nosotros, que hay limpiabotas, hay tocando, guira, eso es la parte de la vida de nosotros. Bueno, nosotros vendemos la producción por pedido, personas que vienen, que quieren hacer regalos, que ya saben que nosotros trabajamos aquí, vienen aquí, nos encargan el trabajo, nosotros lo hacemos y por vía telefónica nos comunicamos para que vengan a buscarlo, cuando está listo. Pero trabajamos más por pedido, ustedes cuando nos hacen pedido de instituciones como CONADIS, que nos hace pedido, de la vicepresidencia también nos hacen pedido, y ciertos negocios también nos hacen pedido, y nosotros entonces ahí le entregamos a esa gente. Gracias por permanecer con nosotros. Hemos consultado en Contrapunto a expertos en materia de discapacidad para preguntarles ¿qué nos falta por hacer para mejorar la integración de las personas con discapacidad a la vida social en la República Dominicana? Estas fueron sus respuestas. El tema de discapacidad
es un tema transversal prácticamente a todo, porque somos personas en condición de vulnerabilidad, pero somos parte de una sociedad. Y si hablamos de salud, las personas con discapacidad necesitamos salud. Si hablamos de educación, se requiere educación, pero se requiere que hayan los ajustes razonables para que si un niño tiene una discapacidad o una persona adulta tiene una discapacidad pueda ir a la escuela o pueda ir a la universidad, que se empiecen a aplicar lo que son las normativas de construcción, que ya las tenemos, lo que no se están aplicando. Tenemos una ley, la ley 513, pero tampoco se están aplicando esos reglamentos. Entonces necesitamos impulsar ese tipo de acciones y que esas políticas que el Estado está implementando en cada una de esas acciones también tomen en cuenta al sector de las personas con discapacidad, porque se requieren acciones. No es que se requiere tumbar un edificio o que las adecuaciones son algo muy costosas. Son adecuaciones quizás de hacer una rampa, pero que esté dentro de los ajustes y de las medidas. Es que un baño sea accesible, que yo pueda ir a un hospital y pueda tener salud y garantizar mi educación. Que yo pueda ir a la universidad y saber que al finalizar tengo acceso laboral, que yo me sacrifiqué, estudié, pero también tengo la opción de tener un trabajo con calidad, con buena remuneración, acorde a mis capacidades. No porque yo tenga una discapacidad me van a dar un empleo, es lo que yo puedo hacer por la empresa, lo que yo me preparé para yo estudiar. Y así como yo, hay miles de personas con discapacidad esperando desde su casa un transporte accesible para poderse trasladar a la universidad, o esperando un empleo para poder ser autosuficientes y no ser una carga familiar, que es lo que todo el mundo desea. Bueno, yo pienso que se necesita, que es lo más importante, primero educación, eso es lo número uno. Que los niños oyentes, ellos saben quiénes son y también que sepan quiénes son las personas con discapacidad y cómo se integran. Y para que haya integración y para que no haya descuidado de las personas con discapacidad. No se puede empujar a un lado y decir que los sordos no pueden hacer nada, porque se necesita sensibilización para las personas con discapacidad. Hay que enseñarles, porque sin la información no van a saber cómo. Dentro de las principales necesidades está la inclusión laboral. Recuerda que una persona que no está trabajando y que depende directamente de su familia, pues se hace un poco más difícil. El tema del acceso al transporte, eso es vital, no hay manera de que, sin accesibilidad no hay inclusión. Nosotros siempre demandamos del gobierno de que, por ejemplo, las unidades de la ONSA que se vayan a comprar porque vengan adaptadas para la población con discapacidad. No queremos que sean exoneradas. Nosotros podemos pagar el transporte, pero necesitamos igualdad de derechos, necesitamos que la ONSA podernos trasladar en ella al igual que las demás personas. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de Contrapunto. Continuamos con el desarrollo del programa, con un panel bastante interesante que abordará muchos de los retos desde múltiples dimensiones que enfrenta el tema de la accesibilidad en la República Dominicana. Inicio presentando a mi querida Adis Osuna, quien es arquitecta y especialista en accesibilidad. Bienvenida, Adis. Gracias por la invitación para compartir este importante tema que nos reúne. De igual forma, nos acompaña Robert Almonte, quien es encargado del área de accesibilidad del Consejo Nacional para la Discapacidad, CONADIS. Bienvenido. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y también contamos con la presencia, a mi derecha, del señor Wilkin Manuel Félix Santana, quien es un activista social por las personas con discapacidad. Gracias, Wilkin. Un placer al público. Bueno, pues encantadísimo y muchas gracias por estar aquí.
Mucho hemos discutido en el transcurso del programa y en otros espacios sobre el carácter multidimensional que tiene el reto de la accesibilidad. Y me pregunto yo, en la República Dominicana, a juicio de ustedes, si pudieran mencionarme cuáles son algunos de los puntos que consideran los retos más importantes que enfrenta la accesibilidad y la política pública hacia las personas con discapacidad. Voy a iniciar contigo, Adis. Bueno, para mí, de los retos más importantes que tenemos a vencer es entender lo que significa la accesibilidad, porque muchas veces lo vemos y no entendemos que primero la accesibilidad se refiere a brindar independencia a las personas con discapacidad. Y cuando empezamos a entender qué significa ese término, entonces entendemos que no es exclusivo para las personas con discapacidad, sino para mí, que tengo un carrito de bebé y tengo que salir a la calle, la accesibilidad también me beneficia. Para mi abuelito, que tiene que salir a comprar una receta a la farmacia, también es buena para ella. Y una vez entendamos también ese concepto, podemos establecer la diferencia importantísima en políticas de inclusión y la accesibilidad que hace falta para que esas políticas puedan ser efectivas. Ok, muchísimas gracias. Robert, desde el CONADIS, ¿cuál crees tú que es el reto principal o los retos principales que enfrentan las personas con discapacidad en la República Dominicana? Bueno, nosotros hace un ratito en el camerino estábamos discutiendo algo similar. Creo que uno de los principales retos que hay es el tema de la cohesión. Tú puedes tener una buena política, tú puedes tener un buen diseño, tú puedes tener un buen movimiento, pero si esas tres cosas no están trabajando juntos, esto no rinde un fruto que lo vea la gente. O sea, tú tienes que tener todo este grupo de personas que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad trabajando juntos. Y si eso no se logra, al final tú no ves los resultados. Simplemente es por ahí que va la cosa. O sea, que a nivel de política pública el problema es de la participación de múltiples actores. Eso, el empoderamiento de esos actores. Porque, por ejemplo, nosotros mencionábamos hace un rato, recientemente en República Dominicana tenemos una nueva norma de calidad que trabaja el tema de la accesibilidad universal. ¿Qué pasa con esta norma? Yo puedo tener una buena norma. Es una norma reconocible internacionalmente. Es una norma que es avalada con la ISO, por ejemplo. Pero si esta norma no es reclamada por una persona con discapacidad cuando va a usar un servicio, se cae. Porque si tu derecho tú no lo reclamas, tú no puedes esperar que una gente te lo esté dando, te lo esté haciendo cumplir por su buen corazón. Entonces es un tema de yo conocer mis derechos, de yo reclamarlo y trabajar junto a esa asociación, junto a esa institución del gobierno que está trabajando eso. O sea, no es un tema de que me pongo de este lado de la acera y te miro trabajar. Es un tema de vamos a trabajar juntos. Okay. O sea que tenemos un marco normativo, pero quizás falta de conocimiento de parte de la sociedad. Whitney, ¿tú qué vives esta realidad? Yo coincido con lo que dice Robert. Falta más un empoderamiento de articulación institucional desde las instituciones que trabajan para personas con discapacidad. Al mismo tiempo, creo que falta un matiz de política pública que velen más por que se cumplan. También es como dice Robert, si tú como persona con discapacidad a la hora de ser presionado tus derechos no lo exiges, es un problema grave y fuerte. ¿Y por qué tú que eres activista con este tema y que tratas la situación de las personas con discapacidad en la República Dominicana, por qué nosotros no vemos quizás un mayor empoderamiento social de la forma de manifestaciones o quizá, como vemos con otros temas, por ejemplo, ocurrió con educación, está ocurriendo con transparencia? ¿Qué pasa ahí en la parte de la exigibilidad de mejores políticas públicas para las personas con discapacidad? Creo que las instituciones, el problema radica, como vuelvo y te digo, en las instituciones que trabajan para el sector con discapacidad. ¿Por qué? Porque no están interesadas en su real rol, que defender y velar por los derechos de las personas que viven con discapacidad en la República Dominicana. Cada quien quiere cacarear su huevo por su parte o quiere ser protagonista de la novela y como no puede, mejor no lo hace. Ok, o sea que hay división en el plano institucional. Sin embargo,
también tenemos un marco normativo. La República Dominicana suscribió en el 2007 y ratificó en el 2009 la Convención de los Derechos. En el 2008 la ratificó Leonel Fernández. Bueno, quien ratifica realmente que era el lo que Congreso yo de la usaba en el momento de que la ley estaba en proceso, igualmente el reglamento, era el empoderamiento que yo usaba, era el artículo que yo usaba. Mira, hay una ley, hay una constitución que tiene artículos que me protegen como persona con discapacidad, y la otra es que los derechos son universales. Los derechos no son para las personas que no usan silla de ruedas, los derechos no son para las personas que usan bastón, los derechos son para todo el mundo. Claro, se firma en 2007 y se ratifica en el 2009 porque quien ratifica es el Congreso, no el presidente. Pero lo que quiero decir es, tenemos una convención, tenemos una ley marco en República Dominicana, la ley 5-13, también bastante amplia, y tengo entendido que el reglamento de aplicación de esa ley, el decreto fue del año pasado, del año 2016. O sea, tenemos un conjunto de herramientas normativas que en principio prevén un régimen de accesibilidad y de política pública que se supone está orientado a mejorar la situación de las personas que sufren de alguna discapacidad. Sin embargo, tenemos una opinión acá de que a veces no existe quizás cierto interés de algunas instituciones públicas. Y yo ahora le pregunto a ustedes, Adis y Robert, ¿qué creen ustedes desde la óptica pública que se puede hacer, que no se está haciendo, para hacer que estas normas se puedan convertir en política pública concreta para las personas con discapacidad? Adis. Bueno, te comento un poco desde la perspectiva que lo venimos trabajando del emprendimiento social que dirijo, ¿verdad? Dominican Access. Y es que empezamos a enfocarlo desde el sector turístico para que, como en ese momento que empezó el proyecto no existía una normativa de accesibilidad, pudiera verse como una ventaja competitiva, porque las personas con discapacidad también tienen familias y son consumidores. Entonces, también presentar esto como algo positivo en cuanto a servicio al cliente pudiera ser algo interesante, porque esto de la accesibilidad no debe ser únicamente de un sector, ni de las personas con discapacidad, ni del gobierno, ni de las empresas privadas exclusivamente. Si todos no nos ponemos en la misma sintonía, yo creo que no puede avanzar el tema. La accesibilidad es transversal y asimismo debe de ser abordada, o sea, desde todos los puntos y en grados diferentes. Con esto no digo que mañana, si todos hacemos esto, vamos a ser accesibles, pero si hoy no empezamos a trabajar por lo que queremos para 5 o 10 años, no vamos a estar en el mismo lugar de donde estamos ahora. Okay. ¿Y tú, Robert? Bueno, yo te diría que no es una cosa de hacer algo que no estamos haciendo, sino de quizás hacer más énfasis en lo que estamos logrando. Hace unos años tú te dirigías a un ministerio de educación o a una institución del gobierno cualquiera y preguntabas por el concepto o mencionabas personas con discapacidad y nadie te entendía. Todo el mundo te habla de persona especial, de cualquier otro término y no el adecuado. Entonces yo creo que ese proceso que se ha empezado de cambio de paradigma, de ver la persona primero, sus derechos, y luego el entorno que es que le crea esa condición o que le impide esa interacción, ese es un proceso importante, o sea, no es algo para menospreciar. Entonces, quizás hacer más énfasis en ese cambio de actitud, ese cambio de concepto de la población, no solo de las instituciones del Estado o de los servidores públicos, sino también de las mismas personas con discapacidad, que en muchos casos se pueden ver reflejadas en un paradigma que no es el real. Entonces, creo que por ahí va el camino, ese es el camino, seguir haciendo cosas como esa, tratar de cambiar ese chip de la persona, de que cuando una persona con discapacidad va a una alcaldía, no va a dirigirse a ese 5% para personas con discapacidad y género, por ejemplo. No va pidiendo eso, sino va pidiendo que se le construya una rampa de acceso a su casa, por ejemplo, o que se le dé una oportunidad laboral, ese tipo de cosas. Es un proceso mucho más integral, es algo mucho más amplio que simplemente decir hay cosas que no se hacen, sino vamos a continuar haciendo cosas que ya van bien. Wilkin, cuando llegas a una oficina pública, una alcaldía, voy a tomar ese ejemplo, y vemos que no hay rampas,
y que a veces quizás, porque de hecho yo conozco muchas, le puedo citar varias en las que no hay rampas, y quizás algunos de sus funcionarios no conocen estos conceptos. Tú, como activista, ¿qué sientes? O sea, ¿qué crees tú que puedes hacer como ciudadano fuera de toda esta superestructura que tenemos normativa y el trabajo institucional que se está haciendo? Pero uno, en el plano individual, como ciudadano, ¿tú puedes quizás compartir brevemente alguna experiencia? De que me siento como reprimido del derecho, como persona, siempre me procuro comunicar con la persona que tenga que ver con el recinto a donde voy, sea ayuntamiento, sea una institución pública. Ayer fui al Popular del banco, al banco ahí en Galería 360. Y lo primero que me encuentro es que no tiene rampa. Digo yo, ¿y esto en el siglo XXI? Y eso es un lugar de clase media alta que se supone que hay siempre hay transeúntes de diferentes clases sociales. Claro. Me choca y dije, wow, aquí hay que hacer más. Es fuerte el asunto. Y en la banca no hay, de hecho, me parece que hay algunos ejemplos de productos diseñados o de algunas instituciones financieras para personas con cierta discapacidad, porque no solamente son motoras. Hay personas pues, que tienen una discapacidad visual, vamos a decirlo así. ¿Conocen ustedes de algún ejemplo, de algún producto que se esté diseñando para atender a este sector del mercado? Lo pregunto porque las estadísticas de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en la República Dominicana a mí me llaman poderosamente la atención. Cuando estuvimos haciendo el proceso de preparación de esta entrega, vemos que hay una discrepancia interesante entre la cantidad de personas que se consideran tienen una discapacidad en República Dominicana en función de la fuente que uno busque. Por ejemplo, si uno busca el censo de hogar del 2010, te dice que un 10% aproximadamente de la población tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de 1 millón de personas. Sin embargo, la encuesta en hogar 2013 o 2012 establece que no, que el número de personas con discapacidad es de aproximadamente unas 750,000 en República Dominicana. ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué hay esa discrepancia en la forma en que medimos la población con discapacidad en República Dominicana? Son metodologías diferentes. Sí. O sea, uno es una encuesta, otro es un censo. Entonces, no son tan comparables como para decirte si hay una está correcta, la otra no. Pero volviendo al tema que decías de las bancas, el movimiento que se ha venido haciendo con el tema de inclusión bancaria es importante en República Dominicana. Ya no tenemos solamente un banco o una asociación que lleva la voz cantante en el tema de inclusión. Te digo, como Consejo Nacional de Discapacidad, nuestra función es velar por los derechos de la persona con discapacidad. Y muchas veces, aunque tú no nos veas en el loguito que sale en el anuncio, sí estamos trabajando con esa institución bancaria porque hay ya una resolución, por ejemplo, de la Junta Monetaria que les obliga a ser accesibles. Hay una ley, hay un reglamento y todo lo demás. Y ya hay proyectos que están en marcha con ese objetivo. Y hay muchos que van en desarrollo. O sea, ¿una resolución de la Junta Monetaria que obliga a las instituciones de intermediación financiera a ser accesibles? Sí. ¿Con un régimen de consecuencias? Sí. Mire qué interesante. O sea que en principio todos los bancos aquí y las instituciones de intermediación financiera deberían tener como mínimo una rampa porque hay ya una resolución de la Junta. Pero ahí hay algo. Recuerda que como todo en la vida tiene plazos. O sea, no es que mañana te vuelves accesible, sino que, ok, tú hoy puedes, hoy te toca. O sea, de aquí en adelante esto te toca hacer y tienes hasta este tiempo para hacerlo. Pero sí, existe y el plazo es corto. Creo que le queda quizás 1 año o unos 6 meses aproximadamente. Por eso digo, hay proyectos importantes del Banco del Estado, de instituciones privadas, destinados a eso, a hacer esas instituciones accesibles y a proveer servicios accesibles. Porque tú sabes que fuimos denunciados en la ONU con el tema de la inclusión bancaria. Entonces, eso fue un hito muy importante en el tema de inclusión en República Dominicana. Pero creo que lo han convertido, ahora mismo lo que más se está practicando es el símbolo de la persona con discapacidad en los bancos. ¿Cómo así? Explícanos eso. Lo que más tú encuentras es el loguito que simboliza la silla de ruedas, que se le da prioridad a la persona con discapacidad en cuanto a servicios, pero en cuanto a lo laboral no. Y hay algo más atropellante todavía. ¿Quiénes son que rigen las leyes en este país? El Congreso y la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo. Pregúntate cuántas personas hay en la Cámara de Diputados empleadas con discapacidad. 2 en la Cámara de Diputados. En la del Senado hay una asesora, creo que 2 asesores.
Es decir, no se está cumpliendo desde el Estado Con la cuota. con la cuota que si es la ley, que es el 4%. Y si no vamos a las demás instituciones públicas, ¿qué vamos a encontrar? Nada. O sea que hay una dimensión interesante de acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad, que indudablemente aquí sigue siendo precario el acceso. ¿Y hay alguna diferenciación, le pregunto yo a ustedes, en el tipo de preferencia que se tiene que dar al momento de contratar en función de la discapacidad? Por ejemplo, una persona con una discapacidad motora tiene algún grado de preferencia sobre una persona con una discapacidad visual. O sea, se hace una distinción aquí a nivel de política pública al momento de... No, en cuanto a las leyes, la ley no te exige eso. No te especifica el tipo de discapacidad que... Te especifica el derecho. Porcentajes. Ok, o sea, cierto porcentaje con discapacidad motora. Te da un porcentaje para el Estado y te da un porcentaje para la empresa privada. Pero vuelvo a lo que te mencionaba anteriormente. O sea, esto es un tema que va muy ligado a los grados de inclusión que se van logrando y a ese cambio de mentalidad. Porque, por ejemplo, un banco que conozco porque hemos trabajado con ellos, esa institución financiera tiene productos accesibles, tiene personal capacitado, tiene intérpretes en lengua de señas, tiene muchas cosas que pueden ser reconocibles en cualquier escenario que tú lo pongas a medirlo. Pero si tú no tienes esa persona que contrata, o ese supervisor, o ese compañero de trabajo que cambie su mentalidad en cuanto al tema de discapacidad, tú no tienes nada. Entonces, ese es el cambio cultural, ese es el cambio de decir, tengo que dejar de ver la persona como el problema. Entonces, ahí es que va la cosa. O sea, ese es el momento de, por ejemplo, Adis mencionaba del tema turístico. Nosotros también hemos trabajado mucho en el tema turístico y siempre ha sido con esa vía. O sea, como ponerle el negocio a la gente, decirle, mira, el negocio de personas con discapacidad te da esto. Pero detrás de ese negocio lo que tú estás haciendo es cumpliendo un derecho. O sea, dando esa garantía de derecho. Entonces, por eso es importante cambiar ese chip, cambiar ese mindset, ya sea vendiéndole el turismo accesible, ya sea vendiéndole unas cuevas accesibles, ya sea vendiéndole una playa accesible, ya sea vendiéndole, por ejemplo, el sello RD Incluye, que es un sello sobre inclusión, buenas prácticas inclusivas que está promocionando el CONADIS, que va a tener entrega ahora a final de año. Entonces, ese es el objetivo, de ahí es que tú tienes que partir, porque entonces si tú tienes una buena política, tienes un buen alineamiento técnico, y el que lo tiene que aplicar no entiende que eso impacta a 1.2% de la población, o 7.5% de la población, o 10% de la población, tú no tienes nada. Hacia ahí es que tiene que dirigirse el esfuerzo. Y han habido esfuerzos, eso desde la óptica estatal dominicana. Sin embargo, desde la óptica de los fondos de cooperación, ¿tenemos nosotros alguna experiencia en ese sentido? Porque recuerdo que discutimos una vez, Adis, que se habló de una especie de certificación de algunas instalaciones hoteleras, de si eran o no accesibles. ¿Tú podrías comentarnos de algún esfuerzo que se esté haciendo o se haya hecho en materia de accesibilidad? Bueno, con USAID se hizo la primera guía de turismo accesible, donde no era una certificación para avalar si un lugar era accesible o no, sino más bien es una herramienta que te dice el grado de accesibilidad, un app y una versión impresa. Okay. Entonces te dice el nivel de accesibilidad de cada hotel para los diferentes tipos de discapacidad, y entonces tú en función a esas informaciones puedes elegir qué hotel te conviene. Y yo creo que ese proyecto fue importantísimo porque hubo mucho cambio de conciencia, como mencionaba Robert. Y respecto a lo que venimos hablando, es importante resaltar que el proceso para ver mejoras en accesibilidad en República Dominicana es largo, porque como te decía, es un cambio transversal. Si hablamos de inclusión laboral, pero tenemos un precedente de que tenemos poca cantidad de personas con discapacidad con acceso a educación básica y pocas personas con discapacidad con formación universitaria, entonces se va complicando de que hoy pueda ser una realidad latente eso de inclusión laboral. Si no tenemos cómo esas personas llegan a su trabajo, no tenemos transporte adaptado, entonces también lo dificulta. Por eso yo siempre digo, tenemos que ver el panorama completo de lo que está pasando, entender esto de la accesibilidad y poder ir buscando soluciones paulatinas
pero siempre sabiendo que los cambios no van a ser de un día a otro. Son graduales. Son graduales. Para el 2010 yo trabajé en unos proyectos de cooperación hacia la EXI y COSENFE. ¿Qué son dos esos? cooperaciones españolas, las dos. Ok. Dos instituciones de cooperación española. Y era sobre el desarrollo de dos instituciones que trabajan para el sector con discapacidad, en la cual implementamos mucho lo que fueron encuentros con empresarios, encuentros con familias para personas con discapacidad, liderazgo sobre el sector con discapacidad, tratando de ver cómo en las zonas más pobres del país, como Barahona, Pedernales, Atomayor del Rey, Azua, San Juan, la sociedad fuera asimilando y viendo de otra perspectiva y de otra manera a las personas con discapacidad. ¿Y qué hay de eso de que, de que hay un público, un negocio que se puede hacer, de servicios que se pueden prestar para este sector? Lo mencionabas ahorita, Robert, y me llamó la atención, porque aquí a mí me sorprende que habiendo tanta necesidad y tanta deficiencia en el transporte, nosotros no tengamos, por ejemplo, una compañía, por lo menos no conozco yo, alguna compañía de taxi privado. Hay un taxista. Uno solo. Hay dos más Hay que dos también. más. Dos personas que se dedican para República Dominicana No, o sea, completa. hay dos ¿sí? empresas. O dos Aparte de empresas. ese taxista, hay dos más también. Porque yo que conocí han- una rehabilitación que incluso se hizo un boom en las redes. O sea que en transporte ya tenemos, por ejemplo, Iniciativas privadas. empresas que están dando servicios en ese sentido. Sí. En el área turística tengo entendido que también hay algún tipo de empresa como que trabaja con el tema de la accesibilidad. Sí, bueno, una consultoría en accesibilidad que Dominican Access ofrece todas las soluciones de espacios tecnológicas y de comunicación, porque la discapacidad tiene diferentes barreras, entonces nosotros la abordamos todas, no únicamente las de personas con movilidad Y en reducida. Punta Cana también tengo entendido que hay una empresa que presta servicios Sí. de transporte. Alquiler de equipos de movilidad reducida, como scooters, tiene tanque de oxígeno para personas. Y hay posibilidad de que República Dominicana, siendo el titán que es en materia turística, pueda apuntar a ese sector, al sector de personas con discapacidad, porque tengo entendido que es un mercado, por lo menos en otros países, a nivel turístico importante, y desconozco si en República Dominicana tenemos alguna iniciativa para atraer esos potenciales turistas. Robert, no sé si puedes comentarme algo de eso. Bueno, si nosotros como Consejo Nacional de Discapacidad hemos venido promoviendo el tema desde hace años, esto con la primera conferencia de turismo accesible de América Latina y el Caribe, luego se hizo la segunda en Ecuador el año pasado y ahora viene la tercera en Panamá. Esto como un poco de poner el tema en la mesa, o sea, de poner el tema en los tomadores de decisiones, porque recuerda que nosotros somos un consejo, y como consejo nuestro trabajo, como quien dice, está en el background. O sea, ¿Es de asesoría? Es de aconsejar. Okay. Es de aconsejar. Entonces, de trazar lineamientos. Y por eso hemos venido haciendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional con nuestros homólogos. Pero acá nos hemos enfocado mucho con el Ministerio de Turismo. Actualmente estamos manejando con el Ministerio de Turismo un programa de fomento del turismo accesible donde nos enfocaríamos en un poco dinamizar ese sector aquí en República Dominicana, porque tú sabes que acá tenemos mucha carencia en cuanto, por ejemplo, en el tema turístico, hay mucha carencia en el tema de normativas. Sí. La promoción de República Dominicana muchas veces es básica, o sea, es sol, playa y todo incluido, y el turismo de personas con discapacidad no es un turismo barato, o sea, no es un turismo que tú te vas a topar que una persona te va a elegir un todo incluido sobre accesibilidad, o sea, siempre te van a elegir la accesibilidad y eso le aporta el turismo. O sea, eso lo sube de nivel frente a otros mercados. Valor agregado. Claro, entonces, valor agregado. ¿Y tú, Adis, qué piensas de ese mercado y de cómo República Dominicana pues, puede insertarse? Bueno, si hablamos que en Estados Unidos tenemos 56 millones de personas con discapacidad y que gastan más de 6.000 millones de dólares al año. ¿Cuánto? 6.000 millones de dólares al año. Oh, entonces, wow. pudiera ser interesante que una pequeña porción de esos turistas puedan visitarnos, pero para que eso pase, tienen que tener una oferta adaptada que cubra toda la cadena de atención al cliente, desde el transporte hasta las actividades que pueden realizar en el destino. Ok, finalmente, el tiempo en televisión, a pesar de que los temas son tan complicados y uno tiene que reducirlo tanto, es corto. Wilkin, mirando
hacia el futuro, brevemente, ¿cuál crees tú que será en República Dominicana la tendencia? ¿Lograremos efectivamente mejorar la situación de las personas con discapacidad? ¿Y cómo te ves tú dentro de ese futuro? Lo digo porque me inspira tu ejemplo y ya tenemos presidentes con discapacidades motoras. Tenemos el caso de Lenín Moreno en Ecuador. Entonces, ¿cómo ves tú República Dominicana hacia el futuro, brevemente? Yo creo que sí, que puede cambiar, porque la mayor preocupación de este país es el transporte público para las personas con discapacidad y es algo que día a día va innovando. Ya tenemos las 2 líneas del metro, se va a prolongar más la segunda línea y el país está proyectado a tener 6 líneas de metro. Si se logran, por lo menos en el casco urbano, que es Santo Domingo, tendríamos un cambio en cuanto al transporte de un 35%, cuidado sin más. Y es la principal herramienta. Y en el futuro me vería yo, si sigo viviendo en Santo Domingo, sin usar mi carro propio. Sería más cómodo, sí, transportarme en el transporte público. Bueno, pues ojalá que los hacedores de política pública en la República Dominicana tomen nota del ejemplo que estamos viendo nosotros desde el sector privado y también desde los sectores sociales y desde el trabajo que se está haciendo en el mismo Estado para mejorar la situación de las personas con discapacidad en la República Dominicana, que son tan dominicanos como todos nosotros, tienen los mismos derechos y más de lo que tenemos y es importantísimo que logremos garantizarlo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este panel. A ustedes gracias por su sintonía y permanezcan en Contrapunto, que volvemos en breve. Continuamos con el desarrollo de Contrapunto. Gracias por su audiencia y por permanecer con nosotros. A modo de conclusión, pues nos permitimos tocar 2 puntos específicos en este tema de la situación de las personas con discapacidad en la República Dominicana. El primero de ellos es un testimonio que, francamente, quien les habla vive de forma muy constante en instituciones públicas y privadas en la República Dominicana. No es posible que en el siglo XXI todavía exista un número tan alto de edificaciones en la República Dominicana con políticas de accesibilidad que dejen mucho que desear. No solamente las instituciones financieras, los supermercados o cualquier otro negocio al que usted convencionalmente asiste, sino oficinas también públicas en la República Dominicana, ayuntamientos, que lo más mínimo, que es una rampa para que una persona con una discapacidad motora pueda accesar a ellas, no lo tienen. Y eso es algo que para mí como dominicano me indigna, porque las personas que tienen alguna discapacidad motora son ciudadanos de la República Dominicana con derechos constitucionalmente consagrados y todo un andamiaje normativo que le garantiza el acceso en condiciones preferenciales, por ejemplo, al mercado de trabajo, y eso no lo vemos. Que le garantiza al menos el acceso físico a las oficinas de las instituciones públicas y muchas de ellas no hacen siquiera el más mínimo esfuerzo para materializar ese derecho. Y eso me hace preguntarme, ¿es que no son parte las personas con discapacidad de la vida en sociedad? Sí lo son. Son agentes económicos como usted y como yo, que sea en calidad de empleado, sea en calidad de emprendedor, sea en calidad de profesional liberal, están prestando un servicio y están tributando y generando actividad económica en la República Dominicana. Por ello, ellos están en el derecho de exigir, como las leyes, específicamente la ley 5-13, que garantiza todo un régimen de accesibilidad, están en la condición de exigir que las edificaciones en la República Dominicana pues le permitan al menos acceder. Comencemos por ahí. También a mí me parece que deja mucho que desear y es algo que también nos hace a nosotros pensar lo que ocurre aquí con el trabajo que se está haciendo desde la óptica del sector privado para atender las necesidades de este grupo en la República Dominicana. Ya hemos visto que hay productos de algunas instituciones de intermediación financiera que están creados específicamente para servir las necesidades de personas con discapacidad. Sin embargo,
no podemos tener una o dos instituciones en el sector privado. Nos gustaría ver una ola de instituciones que se sumen a esta idea de hacer sus oficinas accesibles, de crear productos, sea bancarios o sea de cualquier tipo, diseñados específicamente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y no solamente por una razón de corte económico, sino por una razón sencilla de corte cívico y humano. Los dominicanos tenemos la obligación moral de servir a los co-ciudadanos que por razones muchas veces ajenas a su voluntad, lamentablemente se encuentran en una situación de discapacidad motora o de discapacidad visual o de cualquier otro tipo de discapacidad. Y les digo todo esto para hacer 3 recomendaciones puntuales. La primera es que tengamos una mayor inversión desde el sector público en asegurarnos que las instituciones públicas sean plenamente accesibles. La segunda es que respetemos las cuotas de contratación de personal que tenga algún tipo de discapacidad, tanto en el sector público como en el sector privado. Y la tercera es que usted y yo hagamos el esfuerzo de crear conciencia en nuestra ciudadanía de la importancia de prestar una atención especial a quien más se la merece. Con esto nos permitimos agradecerles su sintonía y recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, @contra.rd, y enviarnos sus comentarios, sugerencias y, ¿por qué no?, sus críticas para poder generar el contenido que ustedes nos demandan. Recuerden que la cita es todos los domingos a las 6 de la tarde por Super Canal 33, la señal que los une. Hasta la próxima.